Bueno, después de que nos sacó el internet, vamos otra vez a retomar la clase. Bien, entonces estábamos con que en la etapa B o en la segunda sección encontramos, perdón, un segundo, no les digo. Vamos a encontrar en esta etapa la proclamación apostólica. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede cuando Jesús ya no está? Ajá. Ya no está físicamente, me refiero, ¿no? Entonces lo que sucede es que el anunciante, como hemos dicho, pasa a ser el anunciado. Jesús anunciaba el reino de Dios y ahora, en esta época apostólica, los discípulos anuncian a este Jesús resucitado. Entonces es como un cambio significativo que existe, una interpretación que hacen los apóstoles, que hacen las primeras comunidades cristianas en función de Jesús. Esto puede sorprendernos a nosotros, hermanos, decir, a ver, ¿cómo? No entiendo, yo pensé que ya cuando Jesús muere, desde que Jesús está predicando, ya se sabe todo esto. No, realmente fue un proceso de comprensión, de adaptación, de interpretación. Este suceso, hermanos, no es extraño a un judío. Fíjense que después de la crisis de los macabeos en los años 167, 164, algunas corrientes espirituales del judaísmo creían en la resurrección de los muertos. No todos. Los saduceos creían en la resurrección de los muertos. Por eso hay un pleito ahí, ¿no? Cuando encontramos ahí a Pablo, que, bueno, y habla acerca de la resurrección. Y bueno, estas corrientes que venían de la época griega creían en la resurrección de los muertos y la esperaban como el acontecimiento que marcaría el final de los tiempos y la venida del reino de Dios. ¿Alguien tiene un calefón para vender? Bueno, entonces, este suceso de la resurrección, aunado a esta corriente de pensamiento que existía dentro del judaísmo, donde consideraban que una de las señales que se esperaba como el final de los tiempos y la venida de ese reino era la resurrección de los muertos, vamos a ver que esto es por lo que Mateo escribe que al momento de la resurrección no solamente resucita Jesús, sino que resucitan muchas personas, como un signo, como un símbolo de que Jesús era el reino de los cielos. Por lo tanto, en esta época, proclamar que alguien había resucitado, que Dios ha resucitado a Jesús, que ese fue el mensaje apostólico, el mensaje de los primeros cristianos. Ellos dijeron, Dios resucitó a Jesús. El Señor, Yahvé, Jehová, Elohim, Adonai, la denominación sacrosanta que tenía el Padre, Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, ese Padre, ¿no? Ese ser sacrosanto que no se puede ni siquiera pronunciar su nombre, ha resucitado a Jesús. Esto equivaldría, hermanos, a proclamar, a constatar, a reafirmar que ha llegado el reino de Dios y que los últimos tiempos finalmente han comenzado. Entonces los primeros cristianos empezaron a elaborar este credo evangélico. Ajá. Y el credo evangélico venía en la intención de decir que el que resucitó a de los muertos a Jesús fue Yahvé, ¿no? Fue el Señor, que era la denominación que se usaba en las escrituras griegas para referirse a Yahvé, el Señor.
Y esto era importante, hermanos. Esa era la base del mensaje apostólico que insistimos, no había todavía ninguna escritura. Ajá. Entonces, la nueva situación de Jesús es el signo más manifiesto de esta llegada del reino. Ahora Jesús se convierte en este objeto, en el buen sentido de la palabra, en este objeto de la prédica, de la proclama, del anuncio del reino de Dios. Así entonces, queridos hermanos y hermanas, para los cristianos, las primeras comunidades que se empiezan a formar en torno a la proclamación de los apóstoles, ¿no? La buena noticia no consiste como lo concebían los griegos y los romanos, en donde ellos, como dijimos en la clase pasada, para ellos evangelion era muchas buenas noticias. Cualquier cosa que los hacía feliz era buena noticia, un regalo era una buena noticia, un sacrificio ofrecido era una buena noticia. En sí mismo, la buena noticia era ya una buena noticia que se traducía en victorias militares, ¿no? Para la cultura griega, que es básicamente, hermanos, y la cultura romana, donde van a estar las primeras comunidades, los primeros hermanos. Perdón, algo ahí estuvo, no sé si fui yo. Bueno, los primeros hermanos que van a constituir las comunidades, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda Asia Menor, pues van a ser la mayoría de ellos griegos, van a ser la mayoría de ellos romanos. Entonces, ellos consideraban que Evangelion, ¿no? Era eso, un acontecimiento tras otro de sucesos, ¿no? De momentos, de acontecimientos pasajeros que podían darle más o menor importancia, ¿no? No era tan arraigado el Evangelion en ellos. Sin embargo, los cristianos, ya cuando aún los griegos romanos se vuelven a Cristo, entienden que esta buena noticia es un acontecimiento único, capital, es decir, sumamente importante y fundamental. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es esta importancia? ¿Cuál es este evangelion único? Que en Jesucristo, Jesús y el Cristo, Cristo, Jesús el hombre, Cristo el Mesías, el ungido de Dios, es que a través de él, Dios, Yahvé, el Señor, se ha acercado a los hombres de un modo decisivo y definitivo. No hay más buenas noticias. No hay más evangelion. Donde nosotros podríamos decir, bueno, tal vez venga otra noticia más importante que esta. No la hay. Cristo es nuestra máxima buena noticia. Nuestra total y completa, plena y auténtica buena noticia. Y esta buena noticia es que Dios finalmente se acerca a los hombres en la persona de Jesús llamado el Cristo. Entonces, esta proclamación fue re interesante, hermano, fue impactantísima en un imperio, en un tiempo, ¿no? Donde no se podían concebir absolutos, donde había muchas cosas relativas y llegar con algo absoluto y decir, esto es absoluto, esto es completo, es total, esto es único, presentaba un paradigma sumamente desafiante para el primer siglo, ¿no? Para nosotros hoy no nos complica. Si hoy nos dicen la única buena noticia de Jesús, decimos amén, ¿no? Porque es nuestro contexto, pero no sucedía en la antigüedad. Y entonces, ¿qué debemos entender con esto, hermanos? Que de una vez y para siempre, Dios ha comprometido con la humanidad y la ha llamado a entrar en comunión con él. Hay una acción decisiva de parte de Dios, de Yahvé, del Señor, ¿no? Para entrar en comunidad con sus criaturas. Por lo tanto, hermano, la proclamación que hicieron los discípulos era dar a conocer a Dios.
acercándonos a Él, viviendo en plenitud. Esos deseos, eh, esos signos del reino, ya no son prohibidos, ¿no? Por eso ahora el velo del templo es rasgado en dos. Por eso ahora el lugar santísimo ha quedado al descubierto, ¿no? Ya no es un sueño prohibido para el hombre. Dios deja de ser un ser lejano e inaccesible, ¿no? Que parece ser que solamente se presenta cada año en la época de los sacrificios. Y entonces se hace pleno en Jesús. Ese Dios que se ha perdido en las brumas de su trascendencia, ahora se desvela de una manera más real, más cercana, más auténtica, con aquel, ¿no? Que caminó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense entonces, hermanos, cómo en esta época, en esta proclama apostólica, los discípulos van armando esta teología cristiana. Y la van plasmando en todos los lugares donde ellos van. Egipto, Etiopía, ¿no? Roma, Asia, España, en fin. Por eso decimos en esta etapa que en Jesucristo Dios se ha manifestado en la historia como un Dios cercano, como un Dios cercano. Por eso el misterio de la encarnación, muy interesados Mateo y Lucas de explicar, ¿no? Este suceso y ver que Jesús nace en el misterio de la encarnación, pero se inserta en la historia y nace en un pesebre envuelto en pañales. Los pañales, hermanos, son el símbolo más poderoso de nuestra humanidad. Aunque suene chocante, ¿no es cierto? Aunque suene chocante, pero ustedes y yo sabemos para qué sirven los pañales, ¿no? Y sabemos lo que eso significa cuando un bebé hace uso de un pañal. Y sabemos los olores que eso tiene. Y sabemos que para algunos no nos gusta. Y verás un niño envuelto en pañales. Es el signo más poderoso de la humanidad, de su humanidad, de su acercamiento hacia nosotros, ¿no? Entonces, este pensamiento, hermano, fue permeando en esta segunda etapa de una manera poderosa. En Jesucristo, Dios ha manifestado en la historia como un Dios cercano al que los hombres de todos los tiempos pueden acercarse como hijos reconciliados. Y entonces empezará un activismo misionero ferviente, ferviente, ferviente. Están plenamente convencidos toda esta gente de que es Dios quien ha hecho posible, de que es Yahvé quien lo hizo posible. Por eso, como vimos o como leemos de una manera muy profunda en Hebreos 1:1, en Jesucristo Dios ha realizado el proyecto de acercamiento que había ido desvelando. Por favor, alguien que lea Hebreos 1:1. Lo iba a recitar, pero está bueno que lo leamos cada uno. Y búsquelo en su Biblia, por favor, los que están viendo la grabación, no den por sentado nada, no digan, no estén solamente comiendo pochoclos. También tomen su Biblia y lean los pasajes y no solo los escuchen, léanlos, abran su Biblia, ¿ok? Así es que, ¿alguien que me ayude a leer Hebreos 1:1? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dice entonces este pasaje, gracias Dina, que Dios nos ha hablado siempre, ¿no? Y entonces se vuelca a los profetas. Y dice que ahora, el versículo 2, por favor. En estos días finales
nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Gracias. Entonces, fíjense que ya cuando estamos en la época donde se ponen por escrito todo esto, hay ya toda una interpretación, ¿no? Y entonces Hebreos dice, Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, en otros tiempos, a través de nuestros padres por medio de los profetas. Y eso que nosotros leímos en la Torá, leímos en la Tanaj, ¿no es cierto? Ahora se ha cumplido en la persona de Jesús. El anunciante se convierte en anuncio. Tal es el único y exclusivo evangelio, la única y exclusiva buena noticia que cambia el curso de la historia y que transforma el sentido y los horizontes de cada existencia humana. La impactante realidad de Jesús, ¿no? No hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. No hay muchas buenas noticias, hay una sola buena noticia. Ajá. Y esa buena noticia ha sido suficiente para cambiar el curso de la historia total, completa. Hasta ahora seguimos diciendo antes y después de Cristo. Transforma todo el sentido, todos los horizontes en este evangelio llamado Jesús el Cristo. Ajá. Y esto era lo que estaban haciendo los discípulos en esta época. Fíjense, vamos a ver este pasaje. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36. Porque este pasaje, ¿no? Es un pasaje que todos sabemos que tiene que ver con la charla de Pedro y Cornelio, o el encuentro de Pedro con Cornelio. Y entonces, en el quinto discurso que Pedro hace de su proclamación pública, el versículo número 36 del capítulo 10, dice, Dios envió su mensaje, lo voy a leer en la versión que la tengo en la pantalla, Dios envió su mensaje a los hijos de Israel, anunciándoles la buena noticia. Ahí está traduciendo en griego, se está escribiendo en griego, eugalenzómenos, la buena noticia de la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos los hombres. Reina Valera lo traduce, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, ¿vieron? Aparece allí el anunciante. Ahora se convierte en anuncio por medio de Jesucristo. Ahí se vuelve el anuncio, ¿no? ¿Y quién es el anuncio? Este es el Señor de todos. Kyrios, que es como se traduce en griego esta palabra Señor, es la denominación que se daba en el Antiguo Testamento para Yahvé, para Jehová. Entonces, vean ustedes cómo en esta apreciación que Pedro hace hacia los gentiles, ¿no? Hacia los gentiles, nosotros miramos estos dos elementos claramente, ¿no? Y lo más interesante de esto es que este pasaje está referido a Isaías 52:7. Un pasaje que es muy interesante. Si alguien quiere leerlo, por favor, vamos a leer Isaías 52:7. ¿Cómo hace esta conexión, Pedro? Pedro dice, siendo un muy buen judío, dice que el Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Cuál mensaje? Y dice que les anunció una buena noticia. Bueno, este es el mensaje y esta es la buena noticia que aparece en el Isaías 52, versículo 7. ¿Alguien gusta leerlo? Sí, lo leo. Leo yo. Bueno.
Dice Isaías 52:7, dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que te trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gracias. Vean entonces cómo ya aquí Jesús ya no estaba, ¿no? En esa línea histórica que les planteé al principio de la clase, en Hechos 10, Jesús ya no estaba, ahora ya estamos en la época 4, en la etapa 4, donde se da la proclamación apostólica. Y es en esta proclamación apostólica donde no hay nada escrito todavía, nada hay escrito acá, no hay algún documento que lo respalde, que diga, bueno, miren, esto dice Marcos o esto dice Lucas y demás. Pedro, ¿no? Hace esta clara conexión entre el mensaje predicho por el profeta Isaías y que ahora dice que esa buena noticia de la paz se cumple en Jesucristo. Jesús el Cristo. Y como dije, dice quién es Señor de todos los hombres. Aquí la palabra Kyrios que se utiliza se traduce del griego que Señor, ¿no? Que viene de la traducción del hebreo donde estaba la palabra o el tetragramatrón o la palabra Yahvé. Este versículo es muy importante en la proclamación evangélica porque es un discurso o es una palabra o es una interpretación que está dentro de la apertura que se hace hacia los gentiles a la iglesia. Ustedes y yo somos producto de Hechos 10. Ustedes y yo somos producto de la fe de Cornelio. Porque es en este mensaje, en este momento, donde el Espíritu Santo cae también sobre los gentiles, sobre nosotros. Estamos haciendo un recorrido de cómo los apóstoles están encarando el tema de el reino de Dios, el evangelio. Para ellos, ¿quién era el evangelio? Hasta aquí no hay evangelios, hermanos, ¿no? Porque no hay nada escrito. Hasta este momento, en esta época, estamos hablando de un solo evangelio. Por eso, de forma esquemática, lo vamos a resumir de la siguiente manera. Todo esto que hemos estado diciendo, para que nos quede mucho más claro la profundidad, cómo los apóstoles empezaron a interpretar, a entender, a comprender el mensaje del reino de Dios que ellos escucharon mientras Jesús estaba vivo, ¿no? Y lo vamos a poder resumir de la siguiente manera con este esquema. El evangelio que se proclama en ese momento tiene 3 miembros. Primero, que Dios intervino de un modo decisivo, que fue Yahvé, fue el Señor, fue Adonai quien intervino y lo hizo de una manera plena y contundente a través de Jesús llamado el Cristo, ¿no? Del carpintero de Galilea. Y lo hizo en nuestro favor. Este es en esencia, queridos hermanos, el resumen, ¿no? De toda la proclamación evangélica. Cuando Jesús muere, los discípulos dicen, bueno, ajá, ¿y ahora qué vamos a decir? ¿No? Jesús ya no está para que nos aconseje y no hay ningún documento que nos diga para dónde tenemos que ir. Y entonces, de una manera divina, creo yo, sobrenatural, el mensaje del evangelio se resume, se interpreta en estos 3 momentos. Ajá. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando nosotros hablamos que Dios intervino de un modo decisivo, quiero decirles, hermanos, que esta proclama se pone énfasis en este primer apartado, en este primer miembro del esquema, en el origen y la iniciativa, ¿no? Entonces, ¿de dónde nació el evangelio? De Dios. ¿Quién tuvo la iniciativa de que eso existiera? Es Dios. Por eso, hermanos, en las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar que 7 veces
Pablo le atribuirá a Dios la iniciativa. Y entonces lo llamará el Evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta? Era muy importante esto, hermanos. Era muy importante. Los judíos, recuerden que los judíos estaban muy complicados con con el mensaje cristiano. Y entonces no habría que dejar lugar a dudas de que todo esto que ellos estaban predicando venía de Dios, de Yahvé, del Dios del pacto que hizo con sus padres en la alianza, el que los sacó de Egipto, el que fundó la fe a través de Abraham. Bueno, este Dios, ¿no? Fue quien ahora ha hecho posible la llegada del reino. Esto es muy importante porque entonces esto es lo que va a convencer a muchos judíos para volverse cristianos, pero otros no. Entonces, Pablo, de manera consciente, va a atribuir este evangelio a Dios mismo, a Yahvé, como el origen y la iniciativa de la buena noticia. Ahora, el segundo punto, cuando hablamos que se hizo a favor, que se hizo a través de Jesucristo, es decir, Dios tiene una buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia se personifica en Jesucristo. Aquí, hermanos, se subraya el segundo elemento de este evangelio de Dios, de la iniciativa de Dios, ¿no? Entonces aquí lo que se dice, el cómo lo hizo Dios. El rostro concreto, histórico y personal. Esto es muy importante, hermano. Los discípulos no predicaron a un Cristo de apariencia. Los discípulos no predicaron una mentira. Los discípulos no predicaron un cuento, una fábula. No, en lo absoluto. Los discípulos predicaron a un hombre concreto, histórico, ¿no? Alguien que tuvo hambre, que tuvo sueño, que se cansó, que tuvo miedo, que lloró, en fin, alguien semejante a nosotros, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante, hermanos, cómo en el Nuevo Testamento se va a hablar del Evangelio de Cristo. Entonces, no solamente se va a hablar del Evangelio de Dios como el origen y la iniciativa de que esto haya sucedido, sino que ahora se va a referir al personaje, diríamos, al medio que Dios utilizó como parte de su intervención. Y entonces hablará del Evangelio de Cristo. Y la interpretación que va a tener el cristiano, es decir, Dios quiso enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, hay una interpretación acá. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Su muerte representa el perdón de nuestros pecados. Entonces, finalmente, en este tercer momento del esquema que estamos planteando, si se piensa sobre todo en los destinatarios, en nosotros, los que ahora somos el objeto de la salvación o el resultado de la salvación, a nosotros que nos ha impactado la intervención de Dios, entonces se habla de un evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. ¿Alguien quiere leer, por favor, Efesios 1:13? Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gracias.
el evangelio de vuestra salvación, porque finalmente esa buena noticia nos ha salvado. Entonces ahora interpretamos, más bien las primeras comunidades cristianas interpretaron que este favor de Dios, ¿no?, revelado en Jesucristo, era un evangelio nuestro, era un evangelio que nos salvaba. Fíjense entonces, hermanos, que estos tres elementos fue lo que constituyó el credo apostólico. Lo que ellos creyeron y lo que ellos proclamaron. Ellos no se movieron de este modelo. Pablo no se va a mover de este modelo. Pablo será en sus cartas uno de los grandes defensores de estos tres elementos. El Evangelio de Juan lo dirá claramente en ese famoso pasaje, ¿no? Porque de tal manera amó Dios. ¿Quién fue el Evangelio es Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo hizo a través de él, ¿no? ¿Para qué? Pues para favor nuestro, para beneficio nuestro, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que va a permear. Lo que fue lo que permeó el mensaje apostólico cuando los discípulos anuncian el evangelio de Jesús, y es lo que los evangelios van a plasmar por escrito. No solo los evangelios, sino también el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a hacer un alto. Y antes de irnos al receso, ¿preguntas? ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? ¿Se va entendiendo? Vamos bien, pastor. Sí, se va entendiendo. Bien. Sí, Pero si buenísimo. repites todo quedaría más claro. Si pudiera Interesante. estar de vuelta estaría mejor. ¿No hay preguntas hasta acá? Está claro, hermano, solo que pues volver a tomar el tiempo para volver a escuchar bien la clase, porque pero en los últimos 3 puntos está muy resumido, muy concreto. Claro, Entonces ayuda mucho, hermano. Gracias. claro. Iba a decir lo mismo, sí. Lo que terminó de explicar, los 3 puntos, están fascinantes. Ujú. Es muy claro, muy entendido. Buenísimo. Pudimos haber empezado por ahí, ahorrarnos todo lo demás. Tengo que justificar las 2 horas y media de clase. Como siempre dice, mi salario. Claro, tengo que justificar mi salario, si no, no me van a pagar. Usted no quiso enredar primero, pero bueno, al final estuvo bueno. Así somos Bueno, los yo de a docentes. poquito, ¿eh? Así somos los docentes, estamos que enredar primero para después decir final. Claro, ya. Porque para después uno dice, ahora le voy entendiendo. Esa es la idea. Bueno, vamos a tomar 5 minutitos de receso y volvemos a la clase.